Pasar de hacer solo muebles cuadrados a realizar muebles curvos, muebles especiales, va a hacer que tus ganancias en la carpintería crezcan hasta 5 veces más de lo que hoy estás ganando por hacer muebles cuadrados. Es por eso que he creado este video, para que aprendas cómo realizar cualquier tipo de curvas en un mueble y pases de hacer solo muebles cuadrados a hacer cualquier tipo de muebles redondos, muebles más especiales, y así logres obtener muchas más ganancias con tus muebles. En este video te voy a mostrar cómo hacer cualquier tipo de curva en tus muebles para que pases de hacer muebles totalmente cuadrados a hacer muebles curvos y así puedas cobrar muchísimo más dinero por tu trabajo. Aprender esta técnica va a servir en tu crecimiento para que tus proyectos sean mucho más caros, así que te recomiendo que veas el video hasta el final. Este video no lo vas a conseguir en todo internet, así que te recomiendo que te suscribas al canal, compartas el video, lo comentes y le des me gusta para llegar a muchas más personas y así me ayudes tú a mí, como yo te estoy ayudando a ti en compartirte esta información. Así que antes de que comencemos el video, les recuerdo suscribirse al canal y ver el video hasta el final. Ahora sí, comencemos el video para saber cómo hacer cualquier tipo de mueble curvo con la técnica que te voy a enseñar en este video. Te recomiendo lo veas hasta el final. Lo primero que debemos de hacer es trazar la cubierta sobre la base en donde vamos a trabajar, sobre la pieza final que nos pidió el cliente para realizar nuestra cubierta. Entonces, ¿qué necesitamos? Primordialmente el plano para saber en dónde nosotros vamos a realizar este trazo, estas radias, para saber cada punto exacto en donde nosotros vamos a trazar nuestra cubierta. Si ya eres experto, lo puedes trazar sobre la base final, la que vamos a utilizar como cubierta. Si eres inexperto, te recomiendo que lo hagas sobre un MDF o una pieza que no ocupes, que sea mucho más finita, para realizar una plantilla, y luego que realices esa plantilla, luego la colocas sobre la pieza que ya va a ser la pieza final y ahí ya puedes trazarla. Entonces vamos a ver cómo trazar la pieza mediante la medida que tenemos en los planos. Primero que nada, entendamos el plano. Acá tengo dos planos, ¿ya? Este es el plano con medidas y este es el plano de la plancha entera. Esta es la plancha entera que tiene 250 por 1,83. Esto sería toda la plancha que tenemos en el suelo, ¿ya? Esto nos va a servir para nosotros trazar cada punto que tiene la cubierta, ¿ya? Todos estos puntos nosotros necesitamos saber en dónde está exactamente dentro de este cuadro entero, que es la pieza entera, la melamina entera, ¿ya? Pero acá no tenemos medida, acá no hay ninguna medida, solo están las medidas que van de determinación en cada lado de las cubiertas, pero nosotros necesitamos saber cuánto tiene de acá a este punto, cuánto tiene de acá a este punto, para nosotros ir haciendo este trazo y se haga las diagonal en cada lado, ¿ya? Y aquí también necesitamos saber cuál es el diámetro de esta curva. Entonces, para eso, nosotros en el programa que estemos trabajando, tenemos que sacar las medidas de la siguiente forma, ¿ya? Este es el plano ya con medidas terminadas que necesitamos para nosotros saber en cada punto exactamente. Si lo acercamos a la cámara, ya nosotros acá tenemos cuánto hay exacto desde el borde de la melamina hasta acá. Ya aquí tenemos 65 centímetros, y en donde parte, por ejemplo, este punto tiene 10 centímetros desde el borde de la melamina. O sea, desde acá a acá vamos a marcar 10 centímetros y ese va a ser nuestro punto, ¿ya? Y desde la parte izquierda hacia la parte derecha tenemos 1,30 m. Entonces nosotros ahí justo vamos a hacer una X en ese punto, y ahí vamos todos los puntos por igual, lo vamos a ir uniendo. Y cuando nosotros vayamos uniendo todos esos puntos, nos va a dar exactamente todas estas medidas que tiene la cubierta, ¿ya? Entonces vamos a trazar esos puntos sobre la melamina para que vean cómo se ven en terreno. El primer punto que vamos a sacar va a ser este, ¿ya? Tú tienes que medir del borde de la melamina del lado izquierdo, o sea, de aquel lado hacia acá,
1,30 m, que es lo que nos dice acá en el plano. Y desde el borde de la melamina hacia acá abajo, 10 centímetros. Si logran ver, acá dice 10 centímetros. 1,30 m del lado izquierdo hacia acá y 10 centímetros de este borde hacia arriba. Y ahí vamos a realizar una X. Y esa X va a ser el punto exacto en donde nosotros vamos a marcar para después conectar este punto con el otro. Ahora marquemos el punto. Recuerden que son 1,30 m de aquí, del lado izquierdo, hacia el lado derecho y 10 centímetros de este borde hasta acá. 1,30 m, marcamos 10 centímetros acá y vamos a hacer una cruz. Si logran ver, esta cruz es la que se va a unir entre los puntos de la cubierta. Ya tenemos este punto, ahora vamos a marcar este punto. Si logran ver, la línea que nos sigue acá es esta. Entonces nosotros tenemos que marcar 2 metros 25,3 centímetros del lado izquierdo hacia el derecho y desde acá arriba, desde el borde de la melamina hacia acá abajo, 65 centímetros. Con eso vamos a tener este punto de la parte de la cubierta. ¿Ya? Entonces vamos a verlo sobre la melamina. Vamos a marcar este punto que nos dice que del lado izquierdo hacia el derecho tenemos 2 metros 25,3 milímetros. ¿Ya? Y más o menos la altura de acá serían 65 centímetros. Entonces vamos a guiarnos desde aquí para poder marcar más o menos la altura. ¿Ya? Damos 2 metros 25,3 y marcamos justo ahí. Y ahora de la parte de arriba hacia abajo, 65 centímetros. 65 centímetros. Aquí tenemos esta línea. Si nosotros medimos del punto que marcamos a este otro punto que marcamos de segundo, tenemos que tener exacto 1,10 m. Vamos a comprobar de que eso sea cierto. Si tiene esta medida es porque el punto está muy bien marcado. Si posicionamos el metro, la wincha de medir, como le digan en su país, en ese borde y vemos exactamente a la esquina del trazo que hicimos del otro borde, tenemos 1,10 m, que es lo que nos dice acá en la cubierta según plano. Tiene que tener de acá, de este punto a este punto, 1,10 m. Y así sucesivamente vamos a ir conectando todos los puntos para que nos den todas estas medidas exactas que tenemos acá. Así de simple es conectarlo todo para que al final hagamos todas las uniones, de esos puntos y nos dé las medidas exactas que necesitamos. ¿Ya? Ahora unamos todos los puntos en base a las medidas que tenemos aquí. Este punto tiene una medida, si logran ver, tiene 13 centímetros de acá de separación. La altura del borde de la melamina hacia acá abajo son 77,5. Entonces si nosotros marcamos del borde hacia acá 13 y del borde de la melamina hacia abajo 77,5, hacemos esta raya y esa raya va a conectar con este punto que está acá hacia allá arriba. Y ahí vamos a tener este cuadro, la parte trasera de la cubierta. ¿Ya? Y lo mismo vamos a hacer con todos los puntos. Vamos ahora a conectar todos los puntos y después les voy a indicar cómo vamos a hacer la raya. Recuerden, todos los puntos van conectados en base a la medida que nosotros tenemos acá en toda esta cubierta. Es muy simple, muchachos, es demasiado simple. Simplemente tienen que conectarlo con estas medidas que tenemos aquí y ahí vamos a hacer los trazos después al final. Vamos a conectar los puntos y ahí después que esté conectado lo trazamos. 77,5.
13. Siempre confirmemos de que de punto a punto tiene la medida que nos dice en el plano. Acá según plano, acá nos está diciendo que tenemos la medida de 1,35 y acá según el plano nos dice que tiene 1,35. Estamos correctos. ¿Sí? Ese punto une con este punto con aquel y ahí vamos a tener toda la cubierta perfectamente. Ya tenemos este punto marcado, tenemos este punto marcado y tenemos este punto marcado perfectamente ya. Ahora, para nosotros poder marcar los otros puntos, no es necesario que lo hagamos con medidas. Ya con las medidas que tenemos acá, no es necesario. Simplemente, si logran ver, acá dice que estos puntos están a escuadra, o sea, están a 90 grados. Eso quiere decir que están a escuadra. Si nosotros colocamos una regla o una escuadra pegada a esta línea y hacemos el trazo hacia allá, este punto va a salir con la misma medida que tenemos acá en el trazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer estas rayas, vamos a unirlas y después de aquí hacia adelante vamos a ir solo haciendo los trazos en base a la medida que tenemos de las cubiertas, ¿ya? De la profundidad de esta cubierta. Porque aquí tenemos estos cortes a 90 grados. 90 grados quiere decir que es un corte cuadrado. No es un corte imperfecto ni nada, es un corte cuadrado. Entonces, si nosotros quedamos acá lineal y tiramos un trazo hacia allá, vamos a salir siempre cuadrado. Vamos a verlo en la melamina. Primero que vamos a hacer, vamos a unir los puntos colocando una regla acá en cada punto, justo en el centro, y hacemos el trazo. Ahí. Tenemos uno trazado y vamos ahora hacia el otro lado y hacemos lo mismo. Cuidemos de que la regla no se mueva. Y trazamos. ¿Ya? Si logran ver, ya tenemos el trazo perfecto de la parte de atrás de la cubierta. Ahora para venir para acá, nosotros podemos tener una escuadra. Ya tenemos trazados nuestros 3 puntos. Ya lo lineamos, lo trazamos, está perfecto. Ahora, como les decía, estas líneas están a 90 grados. Entonces nosotros lo que podemos hacer es buscar una escuadra o una tabla que esté totalmente cuadrada. Esta tabla está recta por los cuatro lados, quiere decir que lo funciona como escuadra igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a posicionar en el punto exacto acá, en la X que hicimos, y a ras atrás. Exacto, que tiene que quedar bien a ras atrás, para que se escuadra, ¿ya? La posicionamos bien aquí a ras y en el punto en donde estamos. Debería de quedar de esta forma. Está bien posicionada a ras de esta tabla y está en el punto, en la X que hicimos. Y ahora nosotros tenemos que hacer ese trazo entero hasta los 62 centímetros, que es lo que nos dice que tiene de profundidad esa línea. Entonces, nosotros podemos trazar entero y después medir 62 centímetros de este punto hacia allá y hasta ahí llega la profundidad de esta línea. Lo mismo vamos a hacer en el otro borde. Ya la tenemos posicionada. Vamos a hacer una raya más grande de 63, de 62, perdón. Después marcamos los 62 centímetros. Se debería ver de esta forma. Ahora lo mismo vamos a hacer de aquel lado. Vamos a posicionarla a ras atrás y en la X que hicimos de la otra línea para unirla. Posicionamos bien a ras. Recuerden que tiene que estar bien derecha y ahí le damos. Ahora, si logran ver, tenemos lo que la cubierta manda, el diámetro que la cubierta manda. Ahora tenemos que medir de acá a acá 62 centímetros.
62 centímetros, que es la profundidad que nos dice la cubierta. Entonces, de este punto, exactamente del punto que tenemos de la parte de aquí atrás, 62 centímetros. ¿Ya? Y lo mismo de este lado. Vamos a marcar 62 centímetros. Una vez tengamos los 62 centímetros, ahora vamos a hacer una raya hacia allá para nosotros poder tener la parte del frente de nuestra cubierta. Después de eso viene la curva. Vamos a hacer lo mismo con la madera. Vamos a dejarla ahora cuadrada a esta línea en vez de aquella, y siempre a los 62 centímetros que le dimos, que es la raya que llegamos. Entonces vamos a dejarla cuadradita a este lado, bien cuadrada, y ahí tiramos una línea. Puede ser pasada, no importa. ¿Ya? ¿Logran ver? Ahí ya tiene la forma de la cubierta. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. La vamos a dejar bien cuadrada y vamos a tirar una línea hacia abajo. Ahí tenemos, ya como pueden ver, la figura exacta de nuestra cubierta. Ya tenemos la figura exacta de nuestra cubierta. Ahora, ¿qué nos falta? Sacar este redondo. ¿Ya? Esto es como lo más complicado de realizar este trazo. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de la siguiente manera. Si logran ver, ya nosotros unimos todos estos puntos, hicimos estos trazos a escuadra. Están hechos ya todos los trazos, tiene 90 grados. Ahora nosotros necesitamos hacer esta curva. Si logran ver, acá dice que el radio de esta curva es de 59.3. ¿Ya? Para nosotros sacar este radio necesitamos esta medida exacta, precisa. Pero antes, para saber de que nos está quedando perfecto, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Ven que acá tiene una medida. Acá dice 64,4 y acá dice de este borde hacia acá abajo 40. Nosotros vamos a marcar en nuestra cubierta tal cual como nos dice esa medida. De este borde a esta línea le vamos a marcar 64,4 y de aquella borde hacia acá hasta esta línea le vamos a marcar 40. ¿Ya? Después que hagamos un trazo ahí chico, vamos a hacer como una X cuando la unamos con la otra. Vamos a marcar primero, vamos a trazarlo como les estoy diciendo, y ahí después vamos a ver cómo hacer el radio. Nos dice que desde este punto hasta acá abajo nosotros tenemos que marcar 64,4. ¿Ya? Vamos a medir justo exacto de esta línea hacia acá abajo 64,4. ¿Ya? Vamos a dejarle una X aquí. ¿Ya? Ese va a ser nuestro punto. Y acá, de aquí hacia abajo, nos dice que tiene 40 centímetros. Nosotros vamos a marcar acá 40 centímetros. ¿Ya? Tenemos los 40 centímetros. Tenemos los 64,4. Ya hicimos las dos rayas que nos indica el plano. La raya de acá, 40 centímetros. De este borde hacia acá. Y la raya de allá, que es 64,4 de aquel borde hacia acá. ¿Ya? Ahora si vemos el plano, nuevamente, recuerda que nos dice que radio es de 59,3. Para nosotros saber, para hacer esta curva, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Esos 59,3 que nos dice, nosotros vamos a medir de esta, acá donde hicimos la raya, aquí a la cubierta, nosotros vamos a medir de ahí hacia arriba 59,3 y de esta línea también hacia arriba 59,3 y vamos a unir una X. Si lo vemos desde el plano sería
de acá en la raya que marcamos aquí en la mesa, en la raya que marcamos acá, el trazo que le hicimos a la melamina, nosotros vamos a medir de aquí hacia acá arriba 59.3 y de aquí hacia acá arriba 59.3, ¿ya? Y cuando hagamos esa X, ahí vamos a fijar nuestro compás o nuestra tablita que vamos a usar como compás y vamos a hacer este rayo. ¿Ya? Vamos a verlo en la melamina cómo se hace. Para que vayamos recto, pongamos esta tabla lineal con la línea, valga la redundancia. Ponemos esta tabla lineal con esta que está acá y en la raya que marcamos de los 40 centímetros y vamos a marcar 59.3. 59.3. Vamos a dejar una raya aquí y ahora lo mismo vamos a hacer de aquel lado. La vamos a dejar lineal de este lado y lineal con la otra. Y vamos a marcar 59.3. Estas dos líneas se tienen que unir. Y ahí va a quedar una X tal cual como está acá. ¿Ya? Esa X nos va a servir para nosotros hacer el compás. Y cuando nosotros hagamos el compás, se tienen que unir esta con esta, pero en curva. El compás lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a agarrar un palito delgado, puede ser un Durolán, un MDF de 3 milímetros, ¿ya? Puede ser, ojalá delgado, que sea delgado y que sea igual pequeño acá, de unos 2 centímetros, ¿ya? Y lo vamos a dejar por el largo. Nosotros acá, justo en el centro de esta X que hicimos acá, lo vamos a atornillar, ¿ya? Justo, pero justo en el centro. Pero siempre manteniendo el centro de este palito también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este palito, nosotros vamos a marcar el centro, que es 1 centímetro, ¿ya? Vamos a marcar justo el centro de este palito, 1 centímetro, y ahí acá le podemos dar la medida que queramos. Acá puede ser hasta acá, es irrelevante esta medida, pero ahora de esta X hacia acá abajo, justo en el centro también, nosotros tenemos que anotar la medida que tiene el radio. Si el radio nos dice 60 centímetros, nosotros tenemos que anotar justo desde esta X hacia acá 60 centímetros. Como en este caso el radio nos dice que es de 59.3, nosotros tenemos que anotar de esta X hacia allá 59.3. ¿Sí? Vamos a medir 59.3, que es acá, y marcamos 59.3 y la dejamos también a la mitad, marcamos la mitad. Supone que acá tenemos 2 centímetros y acá tenemos que tener 1 centímetro. Yo lo marco ya al ojo porque sé ya que esa es la mitad. Ya, entonces en esta X nosotros le vamos a hacer un hoyito para meter, bien sea o un tornillo o el mismo lapicero para marcar. En este caso lo vamos a hacer con lápiz. ¿Ya? Vamos a hacerle un hoyito justo ahí, una perforación justo ahí, para poder trazarlo. Y de este lado le vamos a colocar el tornillo de esta forma, justo acá en la X. Justo acá en la X vamos a colocar el tornillo. Dejamos que pase entero el tornillo. Y ese tornillo lo vamos a fijar justo en el centro de esta X igual. Justo en el centro de la X. Y lo atornillamos. Y acá ahora de este lado, justo si giramos la X, vemos que justo acá te coincide con la raya, con esta raya de este lado. Y cuando llegamos y le damos vuelta hacia aquel lado, ves que nos coincide igual justo con esta raya que va con la cubierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a abrir
un hoyito acá para meter la punta del lápiz y marcar, y ahí van a ver que va a ser la curva perfecta con radio de 59.3 milímetros. Vamos a abrirle el hoyito por la parte de acá adelante porque el lápiz es un poco más grueso, y vamos a marcarlo para ver si nos coincide exactamente. ¿Ves? Si logran ver, nos coincidió justo este punto con este. Acá se metió un poquito, pero es porque el lápiz ya se fue poniendo grueso, entonces acá se salió un poco. Pero si logran ver, ahí tenemos la curva perfecta, ¿ya? De un punto a otro tenemos la curva perfecta al radio que nos dice en el plano. Así, de esta forma, yo saco todos los radios y quedan de forma perfecta, tal cual como lo dice en el plano. Así ustedes pueden sacar cualquier radio de cualquier superficie, tal cual como esto, simplemente hacer un compás y ahí nos va a dar la curva exacta. Y ahí tendríamos toda la cubierta entera. Ahora lo que toca hacer es cortarla y tendríamos nuestra cubierta boomerang. Listo, acá como pueden ver ya tenemos ya toda la cubierta trazada, tal cual como nos dice el plano, ¿ya? Aquí está tal cual precisa como nos dice el plano, está trazada nuestra cubierta. Ahora lo que vamos a hacer es cortarla. Lo más difícil de cortarla es la parte de la curva. La curva que le hicimos es lo más difícil de cortarla para que no se lo estille. Lo podemos hacer con la caladora y después con la lija de banda le vamos dando la forma que tenemos acá ya trazada. O también lo podemos hacer colocándole la router y haciendo un compás con la router también. Y hacemos lo mismo que hicimos con el lápiz, simplemente que acá va a estar la router y le hacemos el compás con la router, ¿ya? Y ahí vamos a evitar de que se nos estille después de cortarla, ¿ya? En este caso vamos a hacerlo con la router. Es mucho más fácil hacerlo, cortarlo 2-3 milímetros antes y después pasarle la lijadora. Pero ¿qué pasa? Si no tienes precisión, la curva no te va a quedar totalmente precisa como está acá. Si nosotros la cortamos con la caladora y después le pasamos lija, puede que la curva no te quede como está acá perfecta con el compás, sino que te quede un poco dispareja. Entonces lo voy a hacer con la router, te voy a enseñar cómo hacerlo con la router para que lo hagas con la router y así también puedes hacer cualquier radio con esta técnica. Ya marcamos la curva con el compás. Ahora, para no pasarle la caladora y que nos estille toda la curva y hacerlo de forma manual con la lijadora y nada de eso, lo que podemos hacer es pasarla con la router, ¿ya? Hicimos un compás tal cual como este, pero ahora con la router, ¿ya? Dejamos la router acá arriba de un MDF de 5 o 6 milímetros y lo que hicimos fue marcarle ahora la parte de atrás de la fresa que tenemos. En este caso es una fresa de desbaste como de 8 milímetros. Le marcamos la parte de atrás, que es la parte la que va a ir comiendo la melamina. Y de esa raya hacia acá le dimos la medida exacta del diámetro que nos dice, del radio que nos dice, que es de 59.3. Entonces, aquí le colocamos un tornillo y ese tornillo lo vamos a colocar exacto también en donde teníamos el compás puesto. Entonces vamos a sacar este compás de acá, lo sacamos. Ese mismo hoyo lo vamos a colocar acá, vamos a atornillar acá el compás con la ruta, lo atornillamos acá, tal cual en el mismo hoyo donde conectamos el compás del otro. Y ahí vamos a encender la router y le vamos a dar para que nos haga el desbaste y van a ver que lo va a hacer exactamente con la misma línea. Siempre fijémoslo de igual forma de que esté exactamente la parte de atrás de la fresa, la que hace el desbaste, que esté de la línea hacia acá. Lo podemos fijar viéndola por abajo, se ve que está bien.
Y una vez lo fijemos, ahí sí le encendemos y le damos. Recuerden que le tenemos que dar de a poco, no pasarla toda entera, sino como de a 3 milímetros, 2 milímetros para ir viendo, para que la fresa tampoco se nos quede trancada. Ahí la encendemos. De esta forma, ven que tiene el radio perfecto, ¿ya? Podemos hacerlo, trazarlo primero, como vieron, con un lápiz y después lo podemos hacer de forma directa con la rute. Igual también lo podemos hacer de forma directa con la rute en vez de hacerlo con un lápiz. Ahora podemos seguir profundizando. Bajamos un poco más ahora del hoyo que hicimos y vamos profundizando. De a poco, simplemente de a poco vamos profundizando. Y ahí tiene bastante profundidad. Como pueden ver, así queda ya el radio hecho de forma perfecta. ¿Ya? Simplemente ahora tenemos que cortar ahí, como les digo, 3 milímetros más sobre la raya. Y después le ponemos una regla y como son cuadradas, le pasamos la ruta a todos estos lados. Pero este lado, como era el lado del radio, si lo hacemos así a pulso con la caladora, lo podemos uno estillar y después cuando lo lijemos no queda de forma perfecta. En cambio acá ya te queda el radio totalmente perfecto. Ahora tenemos que cortar todo eso y ahí quedaría la cubierta lista. Aquí ya tenemos la cubierta ya sacada del cuadro de la melamina. Ya le dejamos unos 5 o 6 milímetros, la cortamos realmente imperfecta en los lados cuadrados. Acá antes lo cortamos antes de la raya para que no quede todo astillado así como está aquí, ya en todos lados, en la parte de atrás, en los laterales y el pedazo que cae aquí al frente. Este es el pedazo que le hicimos con la router, de que se ve todo limpio. Y aquí le vamos a pasar la router, ya. Acá podemos cortarla de dos formas. Ahora podemos hacerlo de dos formas. En este caso yo tengo escuadradora y voy a hacer el corte, lo voy a cortar acá para que sea más rápido. Pero se puede hacer también de la siguiente forma. Colocamos acá una guía justo en la raya cuadrada y este sobrante que le dejamos se lo quitamos con router. Porque si lo hacemos con sierra manual o a caladora les va a quedar acá todo estillado. Entonces, como yo tengo esta sierra, lo vamos a hacer con esta sierra y ahí van a ver cómo queda. Ahí cuadramos todas las puntas y quedó todas las puntas a escuadra. Ahora este lado lo vamos a hacer con router. Todo este lado que queda, el sobrante que queda aquí abajo. Y todo este lado vamos a hacerlo con la router para que vean cómo también lo pueden hacer con la router sin necesidad de tener un escuadrador. Para colocar la guía, puede ser cualquier guía en MDF o melamina. La colocamos acá, siempre en la raya. Y acá ya hasta donde nos llegó la router. Siempre arras aquí y en la raya de este lado. Y ahí la prensamos. Prensamos con unas prensas
alicates como esta o unas prensas rápidas que aguante de forma que no se mueva. Aseguramos que acá esté a ras. Y ahí una vez prensada simplemente le pasamos la router con una fresa copiadora como esta. La vamos pasando a poco porque le dejamos mucho excedente. Lo ideal es que quedara menos, pero ahí llegamos a la esquina que está cuadrada. Sacamos la guía y ahora aquí la podemos pasar sin la guía porque ya le hicimos la guía con la otra que estaba arriba. ¿Ya? Si logran ver, tenemos ya el apoyo acá, tenemos que apoyarla acá. Con simplemente apoyarle y pasarla. Es como el excedente que había. Y de esta forma queda acá también todo limpio. Ahora nos falta quitarle aquel pedazo y estaríamos listos. Hacemos lo mismo de este lado. Acá en la raya y acá arrastra hasta aquí. Acá arrastra hasta la curva. Prensamos. Vamos prensada de ambos lados y le pasamos la rueda. Sacamos las prensas. Y de esa forma podemos ver que está la cubierta ya totalmente lista. Y así nos queda una cubierta boomerang totalmente lista, ya terminada, con todos los trazos a escuadra y tal cual como nos dice el plano. Y esa es la forma más fácil, más práctica de sacar cualquier radio o de sacar una cubierta imperfecta, bien sea moldes de recepción, cualquier tipo de curvas que quieran hacer. Yo la saco de esta forma, es la forma más rápida. Existen otros métodos igual que se pueden hacer, pero en base a los años que tengo y la experiencia que tengo, para mí esta ha sido la más rápida. Si te gustó el video, recuerda darle like, déjame un comentario, suscríbete al canal que voy a estar dejando mucho más contenido como este. Estos son videos realmente que no comparte ningún creador de contenido, ningún maestro que ya esté en este nivel en la profesión. Así que valórame y ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un me gusta y dejando un comentario. El Carpet Master por aquí reportándose. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.